Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del curso de trading. En el video anterior vimos qué era el trading, cómo funcionaba de manera básica, las plataformas que podían usar para hacer trading, los mercados disponibles y los activos que podían operar. Si no pudieron ver ese video, se los dejo abajo en la descripción o los mensajes fijados. Hoy vamos a estar hablando sobre los distintos tipos de mercado de manera mucho más detallada, los perfiles de inversor y los estilos de trading que son muy importantes que elijan bien antes de hacer trading. Vamos a empezar primero con los mercados. En el video anterior les mostré de manera muy simplificada que eran tres: spot, futuros y opciones. En este video les voy a mostrar en qué consiste cada uno y las diferencias que existen entre sí para que puedan decidir correctamente cuál es el mercado que más se ajuste a su forma de hacer trading. Primero vamos a empezar con el mercado spot, que es en donde ustedes van a poder comprar o vender el activo real. Esto trae muchas ventajas, como por ejemplo tener la posibilidad de invertir ese activo para generar ganancias extra mientras esperan obtener las ganancias por la propia operación, o incluso esperar que ese activo se revalorice en el tiempo. Esto generalmente se puede hacer en la gran mayoría de exchanges. También, al tener la posición del activo real, hace que se pueda vender de muchas formas. No solo lo van a poder vender a través de lo que es el mercado spot, sino también lo van a poder hacer a través del P2P, ya que siempre tienen el activo real. Incluso van a poder retirar o transferir ese activo a otras plataformas de trading o wallets que tengan. La gran ventaja que tienen al tener el activo real es que puede perder su valor a lo largo del tiempo e incluso irse a cero, pero no van a perder la posesión del activo, que es algo muy importante. El mercado spot está enfocado principalmente a inversores de mediano y largo plazo con muy bajo riesgo. Tiene algunas desventajas, como por ejemplo el mínimo que se necesita para poder abrir una operación suele ser un poco más alto que otros mercados, va entre los 10 o 15 dólares como mínimo por cada operación. Esto varía según la plataforma, puede ser más o menos. Eso hace que necesiten mucho más capital para poder empezar a hacer trading en el mercado spot. Hay pocas herramientas avanzadas, lo que hace que la gran mayoría de traders prefiera operar otros mercados como futuros, por ejemplo, antes de operar spot. Y por último, las comisiones son un poco más altas si lo comparamos con otros mercados. En el caso de futuros existen tres tipos: estándar o tradicional, que sería lo mismo, perpetuos y futuros inversos. Los tres son contratos que replican el valor de un activo en tiempo real, dándonos la posibilidad de poder utilizar herramientas avanzadas que no existen en otros mercados, junto a otros beneficios como comisiones más bajas, mayor cantidad de activos para operar y mayor liquidez. Vamos a empezar primero con los futuros estándar o tradicional, que es básicamente lo mismo. Puede cambiar el nombre según el exchange o broker que usen. También van a tener ventajas y desventajas como todos los mercados. Lo importante es que sepan diferenciar e identificar, por supuesto, para poder elegir correctamente. Los futuros estándar o tradicionales están disponibles en la gran mayoría de plataformas de trading. Las operaciones son con margen aislado o separado, es decir, cada operación con su propio saldo y su propio punto de liquidación. Se pueden usar apalancamientos, por lo que no es tan necesario tener tanto capital para poder empezar, que es una de las grandes ventajas. También pueden invertir tanto al alza como a la baja o en ambos sentidos al mismo tiempo, aunque como desventaja tiene pocas herramientas y pocos tipos de órdenes, lo que hace que esté más enfocado a principiantes. Y por último, los contratos pueden tener vencimiento o horario de mercado según el activo o el exchange o broker que estén utilizando. En futuros perpetuos, las operaciones son con margen conjunto o separado, es decir, esto va a depender exclusivamente de cómo tengan configurado su panel de trading, el tipo de margen que estén usando más que nada. También se puede aplicar coberturas, es decir, no solamente invertir al alza o a la baja, sino que hacerlo al mismo tiempo y en diferentes activos a la vez, que esto es una gran ventaja que tiene lo que es el mercado de futuros perpetuos. Se puede usar apalancamiento como en todos los tipos de futuros, pero con la diferencia que tiene una gran cantidad de tipos de órdenes y otras herramientas avanzadas, que hace que futuros perpetuos sea más enfocado a traders que tengan algo de experiencia o que ya sean profesionales. Los contratos no tienen vencimiento, lo que hace que se pueda invertir a corto, mediano o largo plazo sin tener que preocuparse por el tiempo que va a estar abierto esa operación. Y en el caso de futuros inversos las cosas son un poco diferentes, ya que se invierten los roles de activo principal, es decir, si hacen trading con el par, por ejemplo, BTC-UST, ganarían BTC en vez de UST. Esto es lo contrario que sucedería en cualquier mercado normal. Lo que tiene como principal ventaja es que le pueden sacar la ganancia a la propia operación y también a la vez cuando ese activo se revalorice. Eso hace que tengan una doble ganancia, pero por supuesto con doble riesgo también en caso de que el mercado se les vaya en contra. También por supuesto tiene contratos con vencimiento o no, según el tipo
de futuros inversos que elijan. Esto es muy importante que lo sepan elegir bien. En la descripción les dejo un video hablando exclusivamente sobre los futuros inversos con varios ejemplos para que lo entiendan mucho mejor. Hay que tener en cuenta también que los futuros inversos no está disponible en todas las plataformas de trading. Si quieren saber más, les dejo un video hablando exclusivamente de todos los tipos de futuros en la descripción para que tengan toda la información completa. Y por último tenemos a las opciones, que existen varios tipos, pero todos son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de poder comprar o vender un activo subyacente a un precio fijado de antemano. Pero en este curso, por supuesto, no vamos a hablar de las opciones, simplemente vamos a hablar de spot y futuros. Si quieren, hacemos otro video aparte hablando exclusivamente de las opciones. En cuanto a los de estilo de trading, existen 4 principales que son scalping, intradía, swing trading y position trading. Los voy a explicar de la manera más corta posible para que sea fácil de entender. Cualquier duda que tengan sobre este tema, les dejo un video exclusivo en la descripción hablando sobre estos 4 estilos de manera mucho más detallada. El primer estilo de trading y el más conocido es el scalping. Consiste en operaciones de muy corto plazo que duran segundos o minutos. Esto les puede traer muchas ganancias en muy corto plazo, pero con altísimo riesgo porque usan mucho apalancamiento. Pueden utilizar de 10 a 20x como mínimo o incluso lo máximo que permita el exchange o la plataforma de trading que estén operando. Esto hace que por supuesto corran demasiados riesgos y en un pequeño error puedan perder gran parte de la cuenta o incluso toda la cuenta. Este estilo de trading no está recomendado para principiantes, principalmente por el alto riesgo que tiene. Luego tenemos intradía, que son operaciones un poco más largas que duran horas o incluso todo un día. Se suele usar un poco menos de apalancamiento que el anterior, entre 5 a 10x. Para no asumir demasiado riesgo. Suele ser una muy buena opción para principiantes, más que nada porque no utilizan mucho apalancamiento. En el caso de swing trading son operaciones un poco más largas que duran días o incluso varias semanas. Se puede usar un poco de apalancamiento, pero no tanto. Generalmente utilizan entre 3 a 5x para asumir un riesgo moderado, pero es una muy buena opción, por supuesto, para sacar rentabilidades a más largo plazo. Y por último tenemos el position trading, que son operaciones mucho más largas que pueden durar varios meses o incluso todo un año. Utilizan muy poco apalancamiento, de 1 a 2x, máximo 3x, porque buscan generalmente grandes rentabilidades a mucho más largo plazo con bajo riesgo, lo que es algo muy bueno, pero hay que tener muchísima paciencia porque son operaciones mucho más largas, ya que estos traders no se preocupan demasiado por las fluctuaciones del mercado, más bien sigue tendencias para poder obtener ganancias. En cuanto a lo que son perfiles de inversor, existen 3: bajo, mediano y alto riesgo. En el perfil de bajo riesgo solo se hace swing trading o position trading, que son operaciones de muy bajo riesgo con bajo apalancamiento, por lo que se busca más que nada mayor rentabilidad a mayor tiempo y no se fijan tanto en cómo se mueve el mercado o qué es lo que hace el mercado. Siempre buscan tratar de conseguir ganancias o rentabilidades a mucho más largo plazo. En el perfil de mediano riesgo solo se hace intradía o swing trading porque se busca ganancias a mediano y corto plazo sin correr demasiados riesgos en el mercado, por supuesto usando un apalancamiento moderado, siempre siguiendo las tendencias más que nada. Y por último, en el perfil de alto riesgo solo se hace scalping porque buscan altísima rentabilidad en muy corto plazo, pero por supuesto corriendo riesgos muy grandes porque quieren multiplicar el capital muy rápido, pero esto obviamente trae consecuencias porque pueden perder parte del capital o incluso todo el capital en muy poquito tiempo también. Recuerden que todos los que quieran hacer trading tienen que elegir sí o sí un mercado en el cual quieran operar, que es uno de los que les mostré anteriormente. Un estilo de trading que puede ser intradía, si es que recién empiezan, más que nada para no correr demasiado riesgo. Y por último también elegir un perfil de inversor que puede ser de mediano o bajo riesgo, si es que son principiantes, más que nada para evitar pérdidas innecesarias por falta de conocimiento. En la descripción les dejo como siempre más videos que complementan toda la información de este curso junto a las plataformas de trading que necesitan para operar. En el próximo video vamos a estar hablando sobre gestión de riesgo, gestión de capital y plan de trading para que sepan qué hacer en cada situación antes de poner una operación en el mercado real. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios o en las redes sociales del canal. También los invito a unirse al grupo de Telegram para más información sobre trading o participar de diferentes sorteos o eventos. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritos y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos subiendo al canal. Muchísimas gracias a todos como siempre chicos y nos vemos en un próximo video.